estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan. Bueno, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenido un viernes más a la Escuela de Desarrollo Personal. Es un gusto poder compartir con ustedes en el día de hoy este pequeño estudio bíblico que he elaborado, del cual también voy a aprender, les aclaro de principio. Y bueno, siguiendo un poco con el tema del fruto del Espíritu, a mí me tocó puntualmente hablar de dos de ellos, que es la templanza y la mansedumbre. Y un poco para entrar en tema, sabe que alcancé a sacar de aquí de la heladera de mi casa. En realidad buscaba alguna banana, alguna naranja, alguna mandarina, pero bueno, en la casa donde hay muchos varones es medio difícil encontrar alguna fruta que quede, ¿no? Pero bueno, alcancé a sacar dos frutos. Uno, esto que es un limón, y esto que parece una naranja, en realidad no lo es un pomelo, ¿no? Ambos son frutos, ¿no? Ambos nacieron de un árbol y dentro de ellos tienen semillas. Ese mismo árbol, en este caso el limonero, nació a través de la plantación de una semilla. Luego apareció el árbol, las ramas, y luego apareció el fruto, ¿no? O sea, hay todo un proceso. Bueno, algo parecido sucede con el fruto del Espíritu Santo, ¿no? No se desarrolla de golpe, sino que tiene todo un proceso en la vida del cristiano. ¿Qué le parece si me acompaña en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22? Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Ahora, usted me preguntará, o nos preguntaremos todos, ¿por qué no habla de los frutos del Espíritu, sino que habla de el fruto del Espíritu, ¿no? Bueno, es porque habla, ¿no es cierto?, de una unidad y armonía del carácter del Señor, reproducido en las 9 cualidades de este fruto, ¿no? Debemos aclarar siempre algo, hermanos. En cada uno de los frutos, del fruto que se ha ido hablando, todos ellos dependen 100% de la relación que yo tenga con el Espíritu Santo. Por eso habla del fruto del Espíritu Santo, ¿no? No es este fruto, ni este fruto, sino del Espíritu Santo. No se pueden tocar, no se pueden quizás a lo mejor tomar así en mis manos, como lo estoy haciendo yo ahora, pero sí el fruto del Espíritu Santo uno lo puede sentir
lo puede como cristiano ver en otras personas, en la misma iglesia se puede observar y se puede, diríamos de alguna manera, sentir en el carácter de la persona, ¿no? Vemos también aquí en el libro de Gálatas que Pablo viene hablando de, en el mismo capítulo, en el capítulo 5, en el versículo 19, viene hablando de que este capítulo 5 del libro de Gálatas describe con claridad la naturaleza antigua y perversa que habla sobre las obras de la carne y la nueva vida en Cristo, ¿no? Allí en el capítulo 5, versículo 19 dice, y las manifestaciones y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, por lo tanto, el Señor aquí, a través de Pablo, de este libro de Gálatas, hace una comparación, ¿no es cierto?, entre lo que es las obras de la carne, diremos todo lo que traíamos de nuestra vida antigua sin el Señor, y a partir del momento en que conocemos a Dios y que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, como el Espíritu Santo entra en nuestro ser y comienza a producirse lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Saben de que hay algunos autores que hablan de una especie de clasificación, de una especie de división del fruto del Espíritu, y habla principalmente, por ejemplo, cuando habla del amor, gozo y paz, que son los resultados de nuestra relación con Dios, o sea, de una vida ascendente, ¿no? Después hablan de la paciencia, la benignidad y bondad, las cuales se desarrollan en una relación con otras personas, o sea, una vida exterior. Y por último aparece la fe, la mansedumbre y la templanza que reflejan nuestra vida interior, ¿no? Puntualmente sobre nuestro carácter, ¿no? Todas estas cualidades del carácter cristiano son reproducidas en el creyente al someterse a la dirección del Espíritu Santo. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar nunca un fruto del Espíritu Santo en una persona que no conoce de Dios o que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón. Vuelvo a aclararlo porque esto es importante. Todas estas cualidades del carácter cristiano son reproducidas en el creyente al someterse a la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que nosotros, hermanos, el Señor Jesucristo nos dijo que debemos producir frutos, ¿no? Dice que Jesús definió con claridad que para poder producir frutos el creyente debe permanecer en Dios, ¿no? Allí en el libro de Juan, si usted me acompaña en el capítulo 15, si vamos del versículo 1 al 5, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿no? O sea, entonces, en definitiva, el carácter de Cristo producido en nuestras vidas para que podamos demostrar al mundo cómo es Él, ¿no? En una vid, la rama o los pámpanos, las ramas o los pámpanos dependen del tronco para vivir. Y la vid necesita a su vez ¿de qué? De las ramas para que puedan producir el fruto. Como recién decíamos, este limón nace de una rama que a su vez depende de un tronco que a su vez tiene raíces, ¿no? Entonces vemos que aquí, ¿no es cierto?, Jesús nos explicó que había venido al mundo para demostrar cómo es el Padre. Dijo que cuando se fuera, dejaría al Espíritu Santo para que estuviera
con nosotros. Bueno, un poquito todo esto que hice es para hacer un pequeño repaso de lo que ya otros hermanos han venido hablando sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, voy puntualmente entonces a comenzar a hablar sobre lo que me toca a mí, que es uno de esos frutos, que es la mansedumbre. ¿Saben qué? La mansedumbre, dice aquí el autor, dice que es el fruto de la sumisión, ¿no? Sabemos que la Biblia simboliza al Espíritu Santo con la paloma, a Jesús con un cordero y a nosotros nos simboliza como ovejas, ¿no? Todos ellos, tanto la paloma, el cordero y la oveja, son símbolos de mansedumbre. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando allí Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán? Dice que el Espíritu Santo dice que descendió en forma de ¿qué? De paloma, ¿no? Y dice que allí Juan el Bautista, allí en el río, bautizándolo ni más ni menos que al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, dice que no le presentó a Jesús como el gran conquistador, el soldado universal, la gran persona que viene con los mejores armamentos y carga bélica, no, ¿no? Sino que lo presentó como el Cordero de Dios, ¿no? Que quitaría el pecado del mundo. Y vamos a leer a continuación dos pasajes bíblicos que hablan sobre esa naturaleza sumida de nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos siempre, hermanos, que si en alguien tenemos que tomar ejemplo de lo que es la mansedumbre como fruto de sumisión, es en nuestro gran maestro, aquí presentado como el Cordero de Dios, en Jesucristo, ¿no? Vamos a leer esos dos pasajes bíblicos. Dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Vemos después, por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? Hermanos, qué maravilloso el ejemplo de mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Me encanta porque dice aquí en el libro de Pedro, dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Pongámonos un poquito en el lugar del Señor, ¿no? Cuando a veces nos hacen algo que nos duele, que nos irrita, que nos produce cierta aspereza a nuestra vida, ¿no? ¿Respondemos así? ¿Mm? ¿Enmudecemos? ¿Ah? ¿No abrimos la boca? Bueno, hermano, eso significa que tanto usted como yo hay muchas cosas que debemos aprender, ¿no? Y para eso estamos, para esto es la escuela de desarrollo personal, ¿no? Eso fue creado justamente para poder aprender de todas estas cosas, hermano, y seguramente vamos a encontrar muchos errores, muchas falencias, muchas faltas que debemos arreglar en nuestra vida, ¿no? El creyente lleno del Espíritu Santo que manifiesta el fruto de mansedumbre es sumiso y útil a su Señor, ¿no? Que es su pastor, ¿no? O sea, una de las características de un cristiano que está desarrollando en él el fruto de la mansedumbre es que es sumiso y útil para que el Señor lo use, ¿no? ¿Saben de que la palabra mansedumbre que usamos aquí en el libro de Gálatas deriva del término griego que significa proates, ¿no? Y se refiere, como habíamos hablado hace un ratito, a una actitud interna y no tanto a una acción externa. Recuerden que cuando hablamos al principio de la división o la clasificación que hacían algunos autores con respecto al fruto del Espíritu Santo, hablamos de que tanto la fe como la templanza y la mansedumbre hablan de algo interno, de algo que iba de la persona hacia su interior, no tanto en relación con Dios, como eran los otros, o en relación con nuestros pares, como son los otros, el otro fruto del Espíritu, sino que habla de una relación interna, ¿no? No tanto de una acción externa, ¿no? Las tres ideas principales de la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo, vamos a detallar tres características principales de la mansedumbre
como fruto del Espíritu. Es, primero, la sumisión a la voluntad de Dios. Vemos allí, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, que Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí Jesús nos da dos características, manso y humilde de corazón. Eso significa ser una persona sumisa a la voluntad de Dios, ¿no? Otra característica, ser educable. ¿Qué significa eso? Y bueno, tener un espíritu de aprender, tener un anhelo de poder ser educado en las cosas del Señor, ¿no? Para ello debemos dejar de lado el orgullo, dejar de lado el saberlo todo, sino tener un espíritu abierto para que el Señor, a través de las personas que Él considera apropiado, nos enseñe su palabra, ¿no? Entonces, sumisión a la voluntad de Dios, ser educable, ¿no? Allí, por ejemplo, en el libro de Santiago 1:21. ¿Qué dice el libro de Santiago? Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, ¿no? La cual puede salvar vuestras almas. Gloria a Dios. Entonces debemos recibir con mansedumbre la palabra del Señor, ¿no? Y como última característica de la mansedumbre es ser considerado. Casi siempre proates, ¿no? que era el significado en griego de la palabra mansedumbre, se refiere a demostración de consideración, moderación, calma o preocupación o identificarse con los demás motivados por el amor, ¿no? Un sentido de preocuparse por lo que le pasa al otro, un sentido de considerar al otro en un momento de necesidad, habla de que estamos buscando la mansedumbre de parte de Dios, ¿no? La mansedumbre es lo opuesto a la aspereza. Consiste en ser moderado, apacible y sumiso sin la idea de debilidad o inferioridad. Hay muchas personas que creen que ser manso es ser débil, es ser inferior a otro, es perder en una disputa, en un problema que yo tengo con otra persona, llámese compañero del colegio, compañero del trabajo, lo que sea. Algunos piensan que hablar de mansedumbre es hablar de un complejo de inferioridad, de ser debilucho. Y nada que ver, hermano. La mansedumbre no es sinónimo de cobardía, sino de valor, de fortaleza y resolución de problemas en los momentos más importantes, ¿no? El Señor Jesucristo mostró mansedumbre, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el Señor Jesucristo fue ejemplo número uno de lo que significa la mansedumbre cuando realmente las papas queman, ¿no? Me estoy acordando de algo que me pasó hace un tiempo atrás. Saben de que, bueno, muchos saben de que yo trabajo manejando un camión, ¿no? Y en épocas de fiestas, principalmente lo que es la Navidad o el Año Nuevo, es el momento en que los supermercados venden mucho más, ¿no? Y bueno, y la verdad que debo reconocer que andaba un poco alterado, pero no alterado psicológicamente, sino con mucho trabajo, ¿no? Y que llegaba al lugar de carga, cargaba y salía. Volvía, cargaba y salía. Volvía, cargaba y salía. Y a full, así varios días seguidos, ¿no? Y me tocó ir a un local ahí en barrio Colón. Y saben de que llegué a una esquina y por el mismo apuro, ¿no? De poder llegar rápido, descargar y volver a mi lugar para poder volver a hacer lo mismo. Bueno, quizás a lo mejor no tuve en cuenta un movimiento que hice en el camión y se me fue un poquito el camión y justo venía pasando un auto y lo choqué sin querer, ¿no? Ahora, el tema es que en esa situación eh, pareció de que yo hubiese hecho una actitud a propósito para poder afectar al otro conductor, ¿no? Bueno, imagínense de que cuando me bajé lo que me pasó, ¿no?
El tipo me insultó, era un remisero creo que acá de Unquillo, o de Río Ceballos, no me acuerdo de qué localidad, pero me insultó de arriba abajo, me dijo, bueno, todas las cualidades que son irreproducibles, ¿no? Eh, y bueno, yo gracias a Dios que reaccioné muy bien, hermano, debo confesar y ser sincero, reaccioné muy bien, me subí a mi camioncito, agarré un lápiz, un papel, y me senté en una piedra, ¿no? Y empecé a anotar todo, bueno, la patente del camión, mi seguro, el documento, bueno, todos los datos que uno brinda cuando tiene algún choque, ¿no? Y yo estaba sentado en la piedra y el tipo me estaba, ¡ah! Bueno, eh, le dije, bueno, que son cosas que pasan, que me disculpara, que andaba muy atareado, todo eso. La cuestión es que, ¿sabes lo que sucedió, hermano? Que minutos más tarde, el tipo me pidió disculpas. Era un hombre mayor que yo. Me tomó acá del hombro y me dijo, discúlpame porque sé que te traté muy mal, te pido perdón porque realmente me fui de boca y no controlé las palabras que decía. Bueno, yo, si bien en mi camino no se había hecho nada, bueno, yo también, bueno, le pedí disculpas, bueno, y todo siguió bien. Pero yo me acuerdo en ese momento porque realmente se ve que un espíritu de mansedumbre vino sobre mi vida para que no reaccionara mal, porque digamos, la jerga de manejar camión y de andar todo el día en la calle, muchas veces no se reacciona de esa manera, ¿no? A veces se reacciona igual o peor. Pero bueno, debo dar gracias al Señor que en ese momento realmente la mansedumbre estuvo en mi vida y pude reaccionar bien, ¿no? Vamos a ver, hay algunos pensadores dentro de la historia de la humanidad que también definieron a la mansedumbre. Por ejemplo, tenemos a Platón. Platón, ¿qué dijo de la mansedumbre? Se refirió a la mansedumbre como un caballo de pura sangre, ya domado, que usa su fuerza de acuerdo con los deseos y necesidades de su dueño. Sócrates también aplicó el término a un animal recién domado que luego acepta disciplina. ¿Qué dijo Aristóteles con respecto a la mansedumbre? Dijo que es la cualidad de un hombre que siempre se enoja en el momento oportuno y nunca en el inoportuno. Es el dominio de la ira. Eso dijo Aristóteles. Ahora, muchos preguntarán en esta tarde, si Dios es un Dios manso, como dice su palabra, ¿por qué el salmista dice que Dios está airado contra el impío todos los días? Hay un salmo en la Biblia que habla sobre eso, que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida, ¿no? Debemos aclarar que la ira de Dios se manifiesta siempre contra el pecado y el mal, ¿no? Eh, por lo que no se relaciona con su amor y compasión que tiene por nosotros. Esta es mansedumbre divina, ¿no? O sea, siempre hemos hablado, y desde los primeros tiempos que inicié mi vida cristiana en la iglesia, siempre aprendí de que Dios aborrece al pecado, pero que ama al pecador, ¿no? Entonces aquí no es una contradicción lo que estamos comentando, sino que simplemente estamos diciendo que por un lado Dios se manifiesta contra el pecado y el mal, pero nada tiene que ver eso con el amor y la compasión que tiene por todos nosotros. Por ejemplo, hay un ejemplo claro de esto. Si usted me acompaña, vamos al libro de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Juan, entonces, capítulo 2, perdón, versículo 15 y 16. Dice así, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Allí vemos, ¿no es cierto?, a Jesús que encontró a todos los mercaderes profanando el templo. Y la reacción de Jesús fue, ¿no es cierto?, allí hizo un azote con cuerdas, dice, y los echó a todos fuera del lugar sagrado, ¿no? Entonces, allí podemos ver a Jesús haciendo un equilibrio, ¿no? Por un lado, arma un azote, una cuerda bien gruesa, y echa afuera y les tiró las monedas a todos los mercaderes porque están cometiendo la casa de Dios, dice, como cueva de ladrones, ¿no?
Pero también podemos ver que al mismo tiempo vemos a Jesús, ¿no es cierto?, perdonando, ¿no es cierto?, a una mujer que había sido encontrada, ¿no?, en acto de adulterio. Vemos un equilibrio en la mansedumbre del Señor, ¿no? Por un lado muestra su amor por una mujer encontrada en un momento muy íntimo, ¿no es cierto?, siendo acusada por todos los fariseos y los religiosos de la época, pero por otro lado vemos que cuando Dios, en este caso puntual Jesús, observaba algo malo, algo que no era correcto, también actuaba en consecuencia. Por esto decía al principio de que muchos piensan de que la mansedumbre es un sinónimo de debilidad, un sinónimo de falta de autoridad o un sinónimo de dejar que a uno lo lleven por delante, y nada que ver, porque aquí el Señor Jesús mostró misericordia y amor en el momento justo, pero también cuando tuvo que reprender y actuar con dureza por actos que a él no consideraba que eran apropiados, también lo hizo, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar, hermanos, en los tiempos en que vivimos, ¿no? Como padres, quizás como más puntualmente hablando a los hombres, ¿no? A los varones. Como sacerdote del hogar, muchas veces como personas que sostenemos el hogar, muchos también con la ayuda de nuestra esposa, obvio. Digo esto, pues si no las mujeres me van a retar y dicen, ah, también las mujeres trabajan. Sí, claro que sí. Pero digo, como sacerdote del hogar, que es el hombre, a veces vivimos muchos momentos de tensión en nuestro trabajo, ¿no? A veces viene nuestro jefe, que es una persona a veces como esto, ¿no? Como un limón, y no nos trata bien, o vamos a pedir algo y no recibimos en respuesta lo que esperamos, ¿no? Mal hacemos a veces de reaccionar mal, ¿no? Eso no es muestra de tener mansedumbre en nuestras vidas, ¿no? Sino todo lo contrario. Antes, si de repente fuiste a hablar con tu patrón, a pedirle algo, y te sacó a las patadas, hablando mal y pronto, bueno, la próxima vez, ora antes, entregalo al Señor para que Él pueda estar obrando y haciendo que esa persona cambie, ¿no? Jesús enseñó que la mansedumbre sería una de las características esenciales del discipulado en la era de la iglesia, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿qué les parece? Algunos ejemplos que están puestos en la palabra del Señor con respecto a la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 56, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla, y se fueron a otra aldea, ¿no? Vemos allí que nuestro Señor Jesucristo mostró una mansedumbre intacta en esa situación, ¿no? Históricamente vemos que los judíos y samaritanos entre sí no se llevaban, a tal punto que si un judío tenía que viajar de Judea a Samaria, de Galilea a Judea, había que pasar por Samaria. Entonces, como ni siquiera querían pasar por Samaria, a veces optaban por elegir un camino más largo, más extenso, para no pasar por Samaria, ¿no? Allí vemos, ¿no es cierto?, que hubo dos discípulos del Señor, que fueron Jacobo y Juan, que como no fueron recibidos estos mensajeros que Jesús mandaba, ahí nomás Jacobo y Juan, ¿qué quisieron hacer? Vengarse. Quisieron, le pidieron permiso a Jesús para que hiciera como hizo él y mandar fuego del cielo que los consumiera todo por no recibir a Jesús en la aldea, ¿no? Y vemos como allí Jesús no mantuvo estos perjuicios, porque esto también tenemos que aclararlo, ¿no? Jesús como gran maestro y señor de nuestras vidas,
Él no tenía en cuenta esas cosas. Esas eran debilidades humanas, cuestiones personales de los hombres. Jesús era humano, pero también era divino, ¿no? Y él no tenía en cuenta esos perjuicios, ¿no? Si bien no mandó fuego, sino que la respuesta del Señor fue, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿no? Allí vemos la sabia respuesta mansa de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿no? Otra mansedumbre sorprendente fue la respuesta de Jesús más adelante en el libro de Juan, ¿no? Recuerden cuando allí Jesús puso a lavarse los pies de los discípulos, ¿no? ¿Y qué le dijo en Juan capítulo 13, versículo 5? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Jesús se humilló hasta el grado de lavar los pies de sus discípulos, como ejemplo para ellos del principio del ministerio de un verdadero siervo del Señor, ¿no? ¿Quieren que veamos más ejemplos de mansedumbre? Horas previo a la crucifixión. Vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39. O leemos todo, todo del capítulo 47, ¿no? Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirieron a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que yo no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Allí vemos entonces, ¿no es cierto?, Jesús, ¿no es cierto?, obrando en mansedumbre, ¿no? Hasta el punto de que uno de sus discípulos quiso defenderlo, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Guarda tu arma, guarda tu espada, porque el Señor no era un libertador que venía con espada, sino que venía con amor. Bueno, podemos ver otros ejemplos de mansedumbre. Creo que uno de los más importantes o de los que más impresión nos causa es la mansedumbre que nuestro Señor Jesucristo mostró allí previo a segundos antes de morir, ¿no? Dice que en mansedumbre pronunció palabras de perdón desde la cruz para quienes lo crucificaban, ¿no? Vemos como allí el Señor Jesucristo dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¿no? Es un ejemplo nítido de lo que es la mansedumbre de Jesús en su momento, ¿no? Pero también vamos a ver, no solamente en Jesús, porque sí, podemos decir, bueno, sí, Jesús porque era Jesús, ¿no? Muchas veces hacemos esa comparación, ¿no? Pero vemos también en otros hombres de Dios ejemplos de mansedumbre. ¿Se recuerdan, por ejemplo, Abraham y Lot? Acompáñame en el libro de Génesis, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13 dice, desde el versículo 8 hasta el 11. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te aparte de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto,
en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro, ¿no? Allí vemos esta historia y parece ser de que si vemos a simple vista, ¿no? Abraham estaba perdiendo terreno, ¿no? Pero allí Abraham también actuó con mansedumbre porque le dio a elegir a su sobrino Lot la tierra que él quería, ¿no? Y vemos cómo al final de la historia declara que Jehová lo prosperó a Lot, perdón, a Abraham, ¿no? Y fíjense muchas veces cómo la historia se repite de generación en generación, porque después sucedió lo mismo con Isaac. Isaac, que fue hijo de Abraham, ¿no es cierto? Siguió el mismo ejemplo de su padre y también fue bendecido por Dios, no por terrenos, sino en este caso fue por una disputa por unos pozos de agua, ¿no? Veamos otro ejemplo, a ver, por ejemplo, Moisés. Moisés dice Números capítulo 12, 3, ¿no? Dice que Moisés era varón muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero en Éxodo, acompaña el capítulo, Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15, versículo 24 y 25 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanza y allí los probó, ¿no? Vemos allí, ¿no es cierto?, un momento en que Moisés tiene que mostrar mansedumbre, ¿no es cierto?, en un problema donde su pueblo, que había salido al desierto, necesitaban beber agua, ¿no? Y muchos reclamaban, ¿no es cierto?, y dice que murmuraron contra Moisés. Entonces allí Dios interviene en favor de Moisés y le da agua de beber al pueblo. Lo mismo sucedió en el versículo 17, en el capítulo, perdón, 17, versículo 3 y 4, dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, ¿no? Vemos entonces a Moisés, allí en otro momento de dificultad, ¿no? Donde tiene que actuar, ¿no es cierto? Donde tiene que tomar una decisión. Y la mejor decisión fue acudir a Dios. Y allí Dios nuevamente le muestra la fidelidad a un líder elegido por él, como Moisés, otorgando nuevamente agua a su pueblo. Vemos después más adelante, en la famosa llamada rebelión de Coré, en el libro de Números, capítulo 16, cómo Moisés muestra su mansedumbre frente a esta dura circunstancia que le tocó enfrentar. Si me acompaña, vamos al libro de Números, capítulo 16. No lo voy a leer todo porque hablé todo, pero un poquito la historia es así. Coré, que era un líder dentro del pueblo del Señor, de los israelitas, aparentemente aspiraba al sacerdocio y comienza no solamente Coré, que venía de la tribu de Levi, comienza, ¿no es cierto?, a murmurar contra Moisés y Aarón, ¿no? Y allí en el versículo 3 le dice, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Bueno, allí vemos, ¿no?, una situación en la cual Moisés tiene que mostrar mansedumbre, ¿no? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así, ¿no? Entonces, bueno, hacen allí
toman incienso, hacen un incenciario, prenden fuego. Pero vemos allí en la rebelión de Coré cómo Dios muestra, ¿no es cierto? Primero quién era el elegido, ¿no? Que era indudablemente Moisés. Pero vemos también la respuesta de Dios sobre el apoyo que tiene al líder elegido, que era Moisés, hasta el punto de que todo Coré y otros dos más, Datán y Abirán, son tragados categóricamente por la tierra por haberse puesto en contra de Moisés, ¿no? En contra del líder elegido por Dios, ¿no? Entonces vemos allí también que finalmente Moisés muestra su mansedumbre y Dios lo respaldó puntualmente en la rebelión de Coré. Bueno, si tuvimos que poner hoy como un recuadro, me gustaría que juntos leyéramos el Salmo 37:11, ¿no? Donde allí dice sobre la recompensa de la mansedumbre. Y dice así: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esto sería entonces como recompensa, ¿no? De practicar y de pedirle al Señor que nos dé mansedumbre como fruto del Espíritu, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con la mansedumbre, ¿no? Fruto entonces de la sumisión. Como repaso, decimos que la mansedumbre no se trata de falta de autoridad, no se trata de perder o de ceder terreno, sino se trata de depender de Dios y de su Espíritu Santo para poder actuar como corresponde y como la palabra de Dios nos dice que debemos actuar, ¿no? Entonces, dice que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esa es la recompensa, eso es el resultado de la mansedumbre. Vamos ahora a tratar el tema de la templanza. Bueno, la templanza, así como decimos que la mansedumbre es el fruto de la sumisión, la templanza es el fruto de la disciplina. Y podríamos poner de manera muy marketinera o como un cartel grande, dice, ¿necesita usted más disciplina en su vida cristiana? La mansedumbre es la solución, ¿no? ¿Qué significa la mansedumbre? La templanza es la solución, ¿no? ¿Necesita usted disciplina en su vida cristiana? La templanza es la solución, ¿no? Un concepto de lo que es templanza es rendición total a la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Trabajar, criar hijos, buscar trabajo, estudiar, casarnos, tomar decisiones sobre cuestiones económicas, todo. En todo lo que hacemos, la templanza es la rendición total a la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, ¿no? Leemos, por ejemplo, en el libro de Tito, si me acompaña, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, si tuviéramos que dar un concepto muy cortito, muy breve de lo que es la templanza, es autonegación ante los malos deseos o placeres, ¿no? La palabra original traducida como templanza en griego es enkrateia, que habla de fuerza, poder o dominio de sí mismo, ¿no? Entonces, gobernarnos a nosotros mismos bajo la dirección del Espíritu Santo es templanza. A ver, si tuviéramos que aplicar un ejemplo cotidiano a lo que es templanza. Por ejemplo, un atleta que desea ganar una carrera y para ello se entrena mucho. Solamente cuando está presente físicamente su director técnico y después cuando va a su casa come, toma deliberadamente. Eso no es ejemplo de tener templanza, ¿no? Ni mucho menos tener dominio propio. El conductor que obedece a las señales de tránsito, acá me toca a mí. Solo cuando un inspector está cerca
no está practicando la templanza o dominio propio. Es decir, cuando podemos cometer algún, diríamos, algún error o alguna falta en la ordenanza de tránsito, sí, sabiendo de que no está el inspector viéndonos, es ausencia de templanza, ¿no? Por ejemplo, un operario que hace tiempo para tratar de producir la menor cantidad posible en el mayor tiempo. O sea, mientras no está su jefe mirándolo, no está su jefe físicamente presente, se demora, hace tiempo, como decimos en la jerga, pisa la pelota para poder tratar de trabajar menos, es también un ejemplo de falta de templanza. Bien, así como vimos en la mansedumbre que había algunos pensadores que hablaban de la mansedumbre y daban su opinión, recuerde Platón, Sócrates, Aristóteles, bueno, aquí en la templanza también tenemos estos mismos pensadores de la historia de la humanidad que también dieron una definición con respecto a lo que para ellos es templanza. Platón le llamó dominio propio, no estaba tan equivocado Platón, ¿no? Es el dominio de una persona sobre sus propios deseos y su amor por el placer. Aristóteles describe a la persona que ejerce dominio propio como aquella que tiene pasiones poderosas, pero las mantiene bajo su control. Claro, está que esta definición no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien. O sea, está bien la respuesta o la definición que da Aristóteles, pero nosotros sabemos de que todo eso, tener autonegación, tener dominio propio, mantener bajo nuestro control algo que sabemos que para Dios está mal, no lo podemos hacer por nosotros solos. Necesitamos sí o sí, al igual que la mansedumbre, necesitamos estar prendido a el Espíritu Santo. No lo podemos hacer por nosotros solos. No vamos a forzarlo, vamos a hacer una vez, dos veces, pero después la carne es débil y vamos a ceder. Pero si nosotros estamos sujetos al Espíritu Santo, va a ser diferente. ¿Qué es lo que voy a decir ahora, no? Dice, escuche esto, miren, qué interesante. Es muy actual esto, ¿no? Miren, lo marqué para que lo veamos juntos. En el griego secular, el término templanza se usaba para describir la virtud de un emperador. Pongamos, saquémosle la palabra emperador, pongamos político, que es más o menos lo mismo, que nunca permite que sus intereses personales influyan sobre la forma en que gobierna a su pueblo. Qué maravilloso, hermano, que venga una lluvia de templanza sobre Argentina, ¿no? Y sobre nuestros dirigentes, ¿no? Y podamos tener templanza en nuestra nación, ¿no? Bueno, usted me preguntará entonces, ¿cuál es el secreto del dominio propio? ¿Cuál es el secreto de la templanza? Bueno, leamos lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Y es lo que hace segundos atrás decía. Hermanos, si nosotros necesitamos templanza, está bien, Platón la definió, Sócrates dio algo parecido, pero sabemos que nosotros como hijos de Dios necesitamos indispensablemente, y sin ella no hay templanza que valga, la dirección y la llenura del Espíritu Santo a cada minuto, a cada segundo de nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, hermano, no hay mansedumbre y no hay templanza que pueda resistirse frente a todas las pasiones y frente a todas las tentaciones que en el mundo actual estamos viviendo. Este mundo caído que arroja sobre nuestras vidas cada vez más, pareciera, malos deseos, malas intenciones. Bueno, el antídoto, el antibiótico para este virus, ¿no? Que no es el coronavirus, sino que es el mundo actual que se vive hoy día, es ser llenos del Espíritu Santo. Y a mí me encanta que siempre en la iglesia se insta esto, ¿no? A que vivamos una vida llena del Espíritu Santo, ¿no? Cada mañana levantarnos antes de hacer nuestra tarea, de emprender nuestro viaje al trabajo, al colegio, a la facultad o lo que sea, poder tomar un tiempo y decir, Señor, te pido que tú en esta mañana me llenes de tu Espíritu Santo. Te pido que tú me ayudes
a cada decisión que yo deba tomar, que muestre los frutos, que muestre el fruto del Espíritu Santo que hay en mi vida en cada minuto, en cada hora del día, ¿no? La falta de dominio, entonces, como decíamos recién, conduce a excesos, a darle realce a la satisfacción de los deseos de la carne. Entonces, el mejor antídoto consiste en ser llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no solamente recibe la ayuda del Espíritu Santo, sino que está bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, es difícil de que el diablo pueda allí actuar y hacer estrago como lo hace con la gente que no conoce del Señor, ¿no? En todas las capacidades humanas que Dios nos ha regalado, razonar, pensar, sentir y ejercer nuestra voluntad, siempre, hermanos, existe la posibilidad de abuso. Siempre existe la posibilidad de que nos vayamos a ambos extremos, ¿no? Por ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para aprender el dominio propio a fin de que haya equilibrio en nuestras vidas. Eso sería lo ideal, ¿no? El equilibrio justo y necesario que necesitamos en nuestras vidas cada día. Esto significa temperancia o moderación, es decir, evitar los extremos de comportamiento o expresiones. Hay ciertas cosas que un creyente debe abstenerse por completo, y es lo que la Biblia nos enseña sobre los actos de naturaleza pecaminosa, que algo leímos hace un rato, ¿no? Fornicación, adulterio, disensiones y todas esas cosas, ¿no? Pero también Dios ha creado muchas cosas para que las podamos disfrutar siempre considerando los límites que establece la palabra del Señor. Y vamos a ver que la Biblia habla de tener control. Ese control habla sobre control de la lengua. En Santiago, capítulo 3, versículo 2, la persona que desea el fruto de la templanza tiene que permitirle al Espíritu Santo que controle su lengua. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo controle nuestra lengua, ¿no? A veces, como dice la palabra del Señor, este miembro tan inferior hace estragos, ¿no? Tenemos que permitirle al Señor que controle nuestra lengua. Control de los deseos sexuales. Dice la Biblia que nos apartemos, entonces, como habíamos dicho recién, de fornicación, adulterio, porque el Señor, la voluntad del Señor es que nosotros logremos nuestra santificación. También que tengamos moderación de los hábitos diarios. Debemos honrar al Señor con nuestro cuerpo y no solamente se refiere a la inmoralidad sexual, sino a toda práctica que deshonre el cuerpo. Por ejemplo, la glotonería, la embriaguez son hábitos pecaminosos también, ¿no? Moderación en el uso del tiempo. Jesús recalcó la importancia de usar bien nuestro tiempo. Una vida equilibrada da tiempo adecuado al trabajo, estudio bíblico, oración, descanso, familia, diversión. La persona perezosa o que malgasta el tiempo no tiene dominio propio. También dominio sobre la mente, hermanos, ¿no? Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para concentrar nuestros pensamientos en lo que le agrada al Señor, ¿no? Entonces hablamos de control de la lengua, control de los deseos sexuales, moderación en nuestros hábitos diarios, moderación en el uso del tiempo y dominio sobre nuestra mente. Bueno, por último, y antes de concluir con esta escuela de desarrollo personal, quiero plantear el ejemplo de templanza en la vida de Jesús. Vemos, por ejemplo, vamos al libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Lo leemos rápido. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró
en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, serán todos tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, ¿no? Allí vemos entonces el ejemplo de templanza de nuestro Señor Jesucristo fue cuando Jesús fue tentado. Cuando Jesús fue tentado estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Jesús no permitió que su mente, ¿no? Allí había un dominio propio de la mente, que su mente, ¿no es cierto?, deseara comer comida, ¿no? Porque lógicamente venía de un ayuno de 40 días y 40 noches, ¿no? Al continuar tentándole el diablo, Jesús respondió recordándole lo que decía la palabra del Señor, ¿no? Después que el diablo dejó de tentarle, Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu Santo. Hermanos queridos, como resumen y ya concluyendo con esto, sabemos que tanto la mansedumbre, fruto de la sumisión, y la templanza, fruto de la disciplina, solitas por sí solas no vamos a alcanzarla nunca. Necesitamos la dependencia y la llenura del Espíritu Santo para alcanzar esto, ¿no? Así como decíamos al principio, este limón primero fue una semilla plantada, apareció la planta del limonero, florecieron sus hojas, apareció el fruto del limón, el limón empezó siendo chiquitito, verde, fue transformándose en amarillo hasta que la persona que sabe de esto lo cortó y dijo, ya está listo. Bueno, así el fruto del Espíritu Santo es en nuestras vidas. A veces tampoco tengamos de alguna manera un objetivo de ya tener los 9 frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás a lo mejor hoy tengamos una pequeña semillita germinando, pero debemos regarla con la obediencia, con la palabra de Dios y por sobre todas las cosas con la llenura del Espíritu Santo para que sí, de aquí a un tiempo podamos decir, oh, qué lindo fruto que tengo, ¿no? Bueno, hermanos, ¿qué les parece si oramos? En esta tarde, ya quizás a lo mejor ya es nochecita, oremos al Señor para que Dios derrame de su fruto sobre nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tarde maravillosa que tú me has permitido poder compartir con mis hermanos en la Escuela de Desarrollo Personal. Señor, hemos tratado la mansedumbre y la templanza, 2 frutos de tu espíritu que son necesarios en nuestras vidas, en los tiempos actuales y también dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Te pedimos de que tú nos ayudes en este tiempo a poder depender 100% de ti, Señor, a no tener un espíritu de ser sábelo todo, a tener un espíritu que pueda ser enseñado, a un espíritu, Señor Jesús, que pueda ser tratado por Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que tú nos ayudes en este tiempo a poder desarrollar en nuestras vidas este fruto del espíritu como es la mansedumbre y la templanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano querido, te mando un beso, un abrazo, que Dios te bendiga y bueno, espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Nos vemos. Chao.